Durante todo este mes hemos estado caminando juntos, ¿sí? Porque digo, ¿por qué caminando juntos? Porque hemos hablado del camino de la sabiduría, hemos hablado de este tema fundamental para la vida cristiana y hemos aprendido que la verdadera sabiduría no simplemente es conocimiento, fue lo que aprendimos. Aprendimos que la verdadera sabiduría es realmente vivir bajo la voluntad de Dios. Vimos que la sabiduría del cielo transforma nuestro carácter, fue lo que vimos el primer domingo. Aprendimos también que esa sabiduría se revela cuando Dios viene e ilumina nuestros corazones. También entendimos que la sabiduría se manifiesta en las decisiones que nosotros tomamos cuando elegimos un camino, ya sea el camino ancho o el camino estrecho. Y también el domingo pasado vimos que esta sabiduría transforma nuestra manera de pensar, que esta sabiduría nos lleva a tener la mente de Cristo. Han sido las predicaciones de este tema de esta serie, El Camino de la Sabiduría. Pero este domingo de Ramos, llegamos a un punto culminante de esta serie. Terminamos esta serie Camino de la Sabiduría, pero hermano, llegamos a un punto especial porque la sabiduría bíblica, la sabiduría que hemos predicado, que hemos aprendido y confío en Dios que estamos practicando, no solamente son principios, no solamente es conocimiento. La sabiduría divina se manifiesta en una persona y esa persona justamente es Jesucristo. Entonces, hoy vamos a contemplar a ese Jesús entrando a Jerusalén, a ese rey, pero un rey no como el mundo lo esperaba, un rey que no viene a imponer su poder, un rey que viene justamente, hermano, al opuesto, viene a entregar su vida, un rey cuya mayor expresión de sabiduría no está en un trono terrenal, sino la expresión máxima de sabiduría y amor está en una cruz. Entonces, escuchemos la palabra de Dios en Mateo 21 y permita, hermano, hermana, amigo, amiga, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos muestre cómo la sabiduría suprema encarnada en la persona de Cristo Jesús, hermano, se manifiesta. Y vamos a ver justamente a través de este tema que es el rey sabio que eligió la cruz. Y como le mencioné, llegamos al final de esta serie. Y hemos aprendido muchos conceptos. Hemos aprendido también, hermano, todo lo que es aplicación práctica de la sabiduría. Pero vamos a ver hoy algo mucho más profundo. Si los temas de los 4 sermones pasados del Camino de la Sabiduría le agradaron, le impactaron, le hicieron recapacitar, hoy vamos a algo mayor, que la sabiduría, hermano, es la que se comunica a través de la persona de Cristo. La sabiduría que se revela en esa persona que entró y fue vitoreada con hosanas y loores. Domingo de Ramos, si usted se fija, pusimos unas ramitas aquí, los fondos de pantalla también tienen ramas porque estamos conmemorando lo que es el Domingo de Ramos y este Domingo de Ramos realmente es una escena muy poderosa. ¿Por qué? Porque presenta a Cristo justamente entrando en Jerusalén como un rey. Si usted notó, cada uno de los cantos que los músicos y los hermanos entonaron, hablaron exaltando la persona de Jesucristo como Rey de Reyes. Pero no entra con símbolos de poder que el mundo admira. No viene Jesús con una fuerza militar, no viene a imponer su autoridad de manera política, no viene con un orgullo humano, viene con una sabiduría. Sí, una sabiduría distinta, que es la sabiduría del reino. ¿Cómo es esta sabiduría? El primer punto de este sermón justamente es un rey que desafía las expectativas. Y quiero, por favor, hermano, que preste atención en los versículos 4, del 4 en particular, hermano, del 4 y 5 de Mateo 21. Dice el 4. Todo esto aconteció, lo que leímos a un principio, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y todo esto dice que se cumplió. Regresemos al 4, por favor, hermano. Sí, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Cuál profeta?
Nosotros podemos irnos al Antiguo Testamento y en Zacarías 9:9 podemos encontrar esta cita que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Pero dice tu rey, dice humilde y cabalgando sobre un asna, sobre un pollino, hijo de asna. Y esto que está expresando Mateo en el Evangelio, haciendo referencia al profeta Zacarías, nos muestra algo fundamental, que Jesús no solamente entró en Jerusalén, él entra como un rey que ya había sido prometido, un rey que ya había sido profetizado, pero es el tipo de rey que él está revelando no coincide con las expectativas humanas, porque cuando uno escucha la palabra rey, piensa en una persona empoderada, una persona quizá ostentosa, una persona quizá orgullosa, coronada con oro o perlas y demás, hermano, porque el pueblo pensó que Jesucristo estaba entrando como rey, que se estaba cumpliendo la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, y que ese rey tendría que venir con toda fuerza, que ese rey vendría con autoridad política, vendría con demostraciones de poder. En otras palabras, esperaban un rey conforme a la lógica del mundo. Es lo que ellos esperaban. Pero Jesús rompe completamente este esquema, ¿sí? Rompe este esquema, no entra en un caballo de guerra. Decía la hermana Casey cuando comenzó el servicio que Jesús no entró en un caballo blanco. No, definitivamente no entró como en un caballo de guerra. No viene, hermano, acompañado de un ejército, no viene con estandartes o banderines, no levanta la bandera de conquista militar, hermano. Él entra montado en un burriquito, en un pollino, hermano, un animal, este pollino hijo de asna, porque así lo personaliza. Entonces, Jesús no vino al mundo para someter al mundo a la fuerza, para forzar a nadie. Dios no forza a nadie. Hermano, Él vino para ofrecer salvación y para abrir un camino especial, y ese camino especial es la reconciliación con Dios. Este contexto bíblico que acabamos de leer, estos versículos, la entrada de un rey montado en un caballo, siempre solía asociarse con guerras, con conquistas. Si usted recorre las páginas de su Biblia, se va a dar cuenta que cuando un pueblo era conquistado, el líder, el principal, entraba al frente y entraba montado en un caballo. Sí, es lo que ellos hacían. Pero aquí, venir montado sobre un asna está evocando, está llamando a lo que es la paz, no la guerra. Sí, lo contrario, está evocando a la paz. Jesús se está revelando desde el inicio de su plan de salvación. Escúcheme, se está revelando, se está mostrando desde el inicio del plan de salvación que su victoria no va a ser una victoria militar, no va a ser una victoria con armamento, porque no es con espada, no es con ejército, sino que Jesús viene a conquistar, hermano, a través de la redención. Es lo que podemos ver aquí. Él no entra para destruir a los enemigos humanos, porque el pueblo esperaba que venciera al pueblo romano que estaba, hermano, asolando al pueblo judío. Pero Jesús no viene a derrotar, hermano, a enemigos humanos. Jesús viene a derrotar al pecado. Jesús entra para derrotar, hermano, la maldad, para derrotar a la misma muerte. Entonces, este pasaje nos confronta. ¿Por qué nos confronta? Porque muchas veces, aunque nosotros ya seamos creyentes, ¿sí? Aunque seamos creyentes, esperamos que Cristo se manifieste según nosotros esperamos. Porque este pueblo se lo esperaba como un rey militar poderoso que gobernaría, y a veces nosotros también actuamos. Quiero conocer a Dios para que ese Dios haga lo que yo espero, lo que yo pienso, lo que está en mi mente conforme a mis expectativas, que tengamos soluciones rápidas, quizá respuestas visibles, respuestas inmediatas. Mucha gente viene a Dios por eso, por esa situación nada más, pero el Señor muchas veces, hermano, no actúa de una manera espectacular ni estridente. No lo hace así. Pero aquí hay una pregunta que debemos de plantear y que podemos contestar, hermano. La pregunta es, ¿aceptamos a Cristo como Él es o lo aceptamos como nos gustaría que Él fuera para nuestra vida? Te lo voy a repetir. ¿Aceptas a Cristo como Él es, realmente manso, humilde, sencillo? ¿O esperas que Cristo, o aceptas a Cristo solamente si es que Él se manifiesta como tú crees que debería de ser? Hermano, entonces, es importante que lo veamos.
U otra parte también, tu influencia. Si tú tienes capacidad de influencia, utilizas tu influencia. Si ya tienes un poder de autoridad, utilizas esa autoridad, esa influencia para imponerte o para servir. Piensa también en esto, hermano. Si buscamos nuestro reconocimiento personal o realmente a través de nuestro servicio, nuestros centros de trabajo, estudio, donde quiera que estamos manifestando humildad, estamos manifestando ese servicio, hermano, es importante. Porque la mente de Cristo, viste en el mensaje anterior, el domingo pasado hablamos acerca de la mente de Cristo. Aquí, en esta entrada de Jesucristo, ese rey que desafía las expectativas, estamos viendo justamente eso, la mente de Cristo, que Cristo viene a hacer una conquista completamente diferente. Viene a derrotar, hermano, no a la gente humana, no a enemigos humanos, sino algo completamente diferente. Entonces, ese Jesús, el que estamos recordando hoy, es el que desafía las expectativas. Es el Dios que si Él va a manifestar como Él quiere, de acuerdo a sus planes, no conforme nosotros queramos. Nuestro Dios, voy a decir, hermano, no cumple caprichos, ¿sí? Nuestro Señor no es el genio de la lámpara que va a hacer lo que yo creo que Él debería de ser. No, Él es un rey que desafía expectativas porque esta es la mente de Cristo. Y aquí surge algo muy importante. Vamos al punto 2 de este mensaje. El punto 2 nos dice o nos habla de una multitud que celebra. ¿Pero qué dice la segunda parte, hermano? Celebra, pero no entiende. Celebra, pero no entiende. Recordemos los versículos 6 al 9. Fíjense bien. Dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el arda y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Ojo en el 8. Y la multitud, sí, fíjense, la multitud que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás, aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Muy bien. Después de ver cómo Jesús entró como ese rey prometido en Zacarías, observamos ahora la reacción de la multitud, la reacción del pueblo. Y la escena realmente es impresionante. ¿Por qué? Porque vemos que hay entusiasmo. Conforme leímos, hay mucho entusiasmo en la gente. Hay celebración, hay reconocimiento, hermano. Es lo que ellos hacen. Por eso tomamos nuestras palmitas y las agitamos como el pueblo, ¿no? Diciendo Hosana, que significa sálvanos. Esa palabra es sálvanos. Decían sálvanos, sálvanos. Tendían sus mantos, hermano. Pero después de... Aparte de esta emoción, hay una tensión muy profunda que el pueblo está manifestando, que la multitud está celebrando la forma en que Jesús está entrando, está celebrando la forma, pero no comprende, no está comprendiendo lo que realmente hay en el fondo de lo que Jesús está haciendo, porque la multitud realiza actos cargados de simbolismo. ¿Qué hace? Leímos que ellos extienden sus mantos y el extender los mantos es una expresión de honor. Me voy a quitar la capa que me cubre y la voy a poner en el camino. Estoy dándole honor a esa persona. Entonces, imagínense a toda la multitud. Es como, aquí en nuestra región no necesitamos tener suéteres o capas. Chamarras, pero es como si yo me quitara ahorita mi camisa y la extendida para que al paso de Jesús, hermano, Él los ensuciara sus pies. Estamos dando honor. Eso es lo que significaba extender sus mantos. También colocaban ramas, palmas en el camino, y esas ramas simbolizan lo que es la celebración, una entrada triunfal. Por eso los domingos de Ramos le llamamos la entrada triunfal. Y también al mismo tiempo la esperanza de una victoria, es lo que representaban las ramas. Y aparte de ello, proclamaban. Había una expresión muy particular, decían Hosana, Hosana, que es sálvanos ahora. Ya lo comentamos. Y además que decían Hosana, fíjese, Lina, lo estamos viendo en pantalla, decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sí? Le están hablando a bendito el que viene, bendito al Hijo de David, dice en otro evangelio. Hermano, es lo que ellos expresaban. Le estaban dando a Jesús el título mesiánico, Hijo de David. Entonces, eso es lo que está haciendo. Y todo esto es bien importante. Las palabras de este pueblo no eran palabras vacías, no, hermano. Hay una percepción real de Jesús. Ellos están reconociendo a Jesús.
en relación a las promesas de Dios, pero no comprenden todavía hasta este punto la naturaleza del reino que Jesús viene a predicar, del reino que Jesús trae. Hermano, ¿qué pasa? Porque el problema no está solo en lo que dicen. El decir Hosana es correcto, no es incorrecto, hermano. El problema está en lo que ellos esperan, ¿sí? En lo que ellos están viendo. Porque la multitud está anhelando una salvación inmediata. Pagaban muchos impuestos, ¿sí? Estaban pagando impuestos, no tenían para comer o demás. Ellos querían una liberación inmediata, una liberación política, es lo que estaban esperando. Querían una restauración nacional, que ya no se levantase y ondease en lo alto la bandera de los romanos, hermanos, sino la bandera del pueblo de Israel. Ellos querían la derrota del imperio romano, pero Jesús, hermano, no viene a tratar esa esclavitud política, económica, ya le mencioné. Jesús viene a tratar una esclavitud más grande. Viene a tratar la esclavitud del pecado. Viene a tratar respecto a la esclavitud de la maldad, porque ellos quieren un reino visible, que Jesús se siente en el trono, pero Jesús no viene a sentarse en el trono. Jesús viene a entregarse en la cruz. ¿Ve la diferencia? Ellos esperan ese poder externo, pero Jesús trae, hermano, una redención eterna. Por eso es que no lo entendían. Y aquí aparece una verdad bastante sobria en este evangelio de Mateo. ¿Qué pasa? Que la misma multitud que hoy o que ese día estaban cantando hosanas, sálvanos Señor, esa misma multitud en pocos días iba a participar de un rechazo y terminarían no gritando Hosana, terminarían gritando crucifícale, crucifícale, suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesús, crucifiquen a Jesús. ¿Qué cambió? ¿Jesús cambió? No, Jesús no cambió. Cambiaron las expectativas del pueblo. Por eso es que este punto justamente se llama ese pueblo, hermano, que no entendía. Es el título de este punto número 2. Porque cuando la gente sigue a Cristo solo por lo que espera recibir, présteme atención, cuando cada uno de nosotros seguimos a Cristo solamente por aquello de lo que yo pienso que puedo recibir, nuestra fe se vuelve inestable, ¿sí? Porque si tú estás esperando que Cristo te sane ya y el Señor no te sana, viene esa duda. Si estás esperando que tu problema económico se acabe y al contrario tus deudas se incrementan, tu fe es inestable. Si estás esperando que ese problema se resuelva de la manera que tú crees que se debe responder, tu fe se disuelve, tu fe se vuelve inestable. Cuando la gente sigue a Cristo solo por lo que espera recibir, la fe se vuelve inestable, porque la sabiduría humana interpreta a Dios según nuestros propios deseos. Decimos, es Dios y me tiene que responder, y casi queremos forzar, haciéndole la manita forzada en la espalda a Dios para que haga lo que nosotros pensamos que debe de hacer, hermano. Pero la sabiduría divina, estamos en el mes del camino de la sabiduría divina se somete a la voluntad de Dios. Sí, es lo que es la sabiduría divina. Aun cuando nuestras expectativas no coinciden con el plan eterno de Dios. Este episodio que estamos leyendo, hermano, de esa multitud que celebra pero que no entiende, nos recuerda algo que se da mucho, la emoción religiosa. ¿A qué me refiero con la emoción religiosa? Hermano, la emoción religiosa es que a veces cantamos y no es que sea malo cantar, a veces palmeamos y no es que sea malo palmear hermano, tocamos los acordes de los instrumentos, afinamos nuestras voces y en nuestros lugares gritamos, gloria a Dios, aleluya. Hermano, esta emoción espiritual no es lo mismo que una realidad, una rendición verdadera. Podemos cantar, podemos tocar, podemos expresar, hermano, lozanas y lores, pero no significa en realidad, hermano, una rendición verdadera. Podemos participar en un ambiente muy espiritual, hermano, pero aquí estamos viendo que la multitud no era necesariamente hipócrita, discúlpeme esta palabra. Esa multitud que estaba gritando ahorita, Hosana, sálvanos Señor, bendito el Hijo de David, no es que fuera necesariamente hipócrita o superficial, hermano. Esa gente le faltaba comprensión. Y esta semana
Yo quiero llevarles a la comprensión de lo que es el plan de redención, de lo que realmente Dios quiere para nosotros. Es como a veces una persona que está enferma y acude al médico, pero antes de ir al médico ya estuvo googleando y estuvo viendo cuáles son tus síntomas. Me duele la cabeza, tengo manchas aquí, en fin, todo lo que siente. Y cuando va al médico, dice, el médico me debe de decir esto y me debe de recomendar tal medicina porque la inteligencia artificial o Google me lo dijo. ¿Sí? Hay gente que hace así. Y cuando vas con el médico y el médico te dice otra cosa, dices, no, es que yo no tengo eso. Yo no tengo eso, estoy enfermo de eso. No necesito esa medicina. Así es este pueblo. De la misma forma en este pueblo, hermano, porque así muchas ocasiones sucede en nuestra relación con Dios. Queremos que Dios confirme lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos, pero rechazamos al Dios que confronta nuestro corazón. Sí, es lo que nos lleva. Entonces, este pasaje nos lleva a esto, a entender que es posible que nosotros alabemos a Dios, que nosotros asistamos a una congregación, a una iglesia, hermano, que reconozcamos a Dios con nuestros labios. Esto es muy bueno. Y aún así, no comprendamos a Dios. No comprendamos la realidad de lo que es rendirse genuinamente a Dios, que es el propósito, hermano. Entonces, la pregunta no es, ¿estoy celebrando a Cristo? Porque si lo celebramos, me dio gusto ver que hasta los pequeños batían sus palmitas. Sí lo estamos celebrando. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a aceptarlo en sus términos, en lo que Él quiere para mí, para mi familia, para mi esposo, mi esposa, para mi persona? ¿Estoy dispuesto a hacerlo? Es bien importante que sea. O solamente le seguimos cuando Él nos da lo que queremos. Y porque hay mucha gente que hace eso, solamente sigue a Dios mientras yo le dé lo que Él quiere. Hermano, la verdadera sabiduría del reino no consiste en utilizar a Dios. Escúcheme, la verdadera sabiduría del reino no consiste en que nosotros utilicemos a Dios para nuestros planes. La verdadera sabiduría consiste en que nos rindamos a los propósitos eternos de nuestro Creador. Esto es la verdadera sabiduría. Y esto nos lleva a un tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? El siguiente punto es un rey que camina hacia una cruz. Y esto está en los versículos 10 y 11. Dice el versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, cuando dice, se refiere a Jesús, cuando entró, voy a poner Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Dice el versículo 11. Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Qué vemos aquí? Que después de la gran celebración de los mantos de las palmas, el relato cambia de tono. Mateo nos cambió el relato de esa fiesta, de esa algarabía, hermano, que se presenta, cambia el tono. ¿Por qué? Porque nos dice que la ciudad se conmueve. Hay expectativa, hay preguntas, hay movimiento. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero en medio de toda esta agitación que se dio, Jesús sabe exactamente a qué ha venido, güey. Él no entró a Jerusalén para ser coronado por la multitud. No, él entró para cumplir el propósito del Padre y su propósito, como ya lo mencioné, es llegar hasta la cruz. ¿Sí? ¿Para qué? Para redimirnos. Pero, ¿qué pasa? Mateo dice que Jerusalén se conmovió. Es la palabra que utiliza. Se conmovió. Y esa palabra nos lleva a la connotación de agitación, de consternación, de movimiento. Y surge una pregunta que hace el pueblo. Fíjense, primero decían, Hosana, sálvanos. Y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito al Hijo de David. Pero después cambia. Y ellos están diciendo, ¿quién es este? ¿Se fija? Cantan, alaban, ponen sus capas, baten sus palmas. Pero ¿quién lo están haciendo? ¿Quién es ese? Están preguntando. Entonces, hermano, lo que me revela aquí es que la ciudad todavía no discierne plenamente, no entiende completamente la identidad de Jesús, hermano. Y la respuesta de la multitud es, de acuerdo al versículo 11, dice la multitud, este es Jesús el profeta, dice el versículo 11. ¿Lo puede proyectar, por favor, hermano? El versículo 11 dice, este es Jesús el profeta. Y esa declaración que ellos están haciendo, dice, este es Jesús el profeta. Y la declaración que están haciendo no es falsa. Realmente están diciendo lo correcto. Este es Jesús el profeta, es lo que están diciendo. Pero Jesús es más que un profeta.
Isaías fue un profeta, Ezequiel, Amós, Miqueas, fueron profetas, pero Jesús, aparte de profeta y que la gente no estaba viendo, es el Mesías prometido. ¿Se acuerda? En el mes de diciembre, cuando presentamos el musical navideño, ¿dónde está Aarón? Aarón entró, el otro Aarón. Aarón entró con sus alas ahí lucientes, recordando a aquel ángel que le dijo a María, en tu seno llevarás al que nos trae alegría. ¿Y qué le dijo? ¿Y cómo le iba a llamar? Y Jesús le vas a llamar porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el pueblo está diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? Cuando ya María había recibido ese mensaje, que iba a ser llamado Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Él salvaría al pueblo de sus pecados. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que era el Mesías prometido y la ciudad está cerca, medio cerca de la verdad, pero no la abraza por completo. Y cuidado con esto, porque no vemos medios cristianos. No hay cristiandad a medias. O se es cristiano o no se es cristiano. El que vengamos a un templo, el que cantemos, el que nos congreguemos, no me hace necesariamente cristiano. ¿Sí? ¿Qué me hace cristiano? Que yo entienda y comprenda el plan de salvación y aparte de que lo comprenda, lo acepte. Es lo más glorioso. Entonces, esa ciudad sí estaba cerca, pero no avanzaba por completo porque mientras la ciudad agitaba, el pueblo interpretaba la escena a su manera, hablando solamente de un profeta, pero nuestro Jesús va caminando con plena conciencia de lo que viene. Él viene al rechazo. Él sabía que habría traición, él sabía que había sufrimiento, él sabía que iba camino a la cruz porque era su plan de redención. Y esto no es un accidente histórico, lo que nos está aquí narrando Mateo y los otros evangelios, no es un accidente histórico, no es un error en el plan de Dios, sino es el cumplimiento exacto de los designios de Dios por amor a todos y cada uno de nosotros, y de los que han estado y de los que serán después de nosotros, porque Jesús no fue víctima de las circunstancias, no, Jesús es el Hijo obediente que se entrega de manera voluntaria por amor a cada uno de nosotros. Y aquí parece que hay una fuerza en el contraste entre la lógica humana que ellos pensaban y la sabiduría divina. ¿Por qué? Porque nuestra lógica humana es evita el dolor, ¿no? ¿Quién quiere voluntario? No somos masoquistas, es evita el dolor, protégete, huye del sufrimiento. Esa es la lógica humana. Pero Jesús entra a esa ciudad y, hermano, entra con toda conciencia de que va a sufrir, de que va a padecer dolor, de que en él se va a cumplir la profecía de que va a ser molido por nuestras transgresiones, herido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz va a ser sobre de él. Jesús entra con esto. Entonces, Jesús no solamente entiende la cruz, también la acepta. ¿Sí? Emma con ese conocimiento. Jesús la abraza obedientemente y como dice Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte, dice Filipenses, muerte de cruz. Entonces, aquí, en esta parte, estamos viendo la máxima expresión de la sabiduría divina, de la sabiduría del reino. ¿Cuál es? Obedecer a Dios. Escúcheme, la sabiduría divina, la sabiduría del reino, el camino de la sabiduría, estamos viendo en la persona de Jesucristo. Consiste en obedecer a Dios aun cuando nuestro camino implique dolor. Es obedecer a Dios aun cuando nuestro camino implique renuncia, cuando nuestro camino implique sacrificio. No somos cristianos de comodidad. Si has pensado que el cristianismo es solo comodidad, prosperidad y abundancia, te has equivocado. Te han hablado de un evangelio incorrecto. Porque en el evangelio, hermano, también se sufre. En el evangelio también implica renuncia. En el evangelio implica sacrificio y lo vemos en la bendita persona de Cristo Jesús porque Él mostró esa sabiduría. Bien, en este momento de Mateo 21, debemos entender lo que tenemos, que Él ya sabía lo que se había anunciado muchas veces. Incluso le dijo a los suyos, es necesario de que el Hijo del Hombre muera en manos de pecadores antes de entrar a Jerusalén. Sí, ella había anunciado su muerte, pero no solamente eso, él dijo que iba a morir, pero también dijo que iba a resucitar al tercer día. Es el plan de redención. Entonces, la entrada de Jerusalén
no solamente es una escena de recepción real. La entrada a Jerusalén es una entrada plenamente consciente del Cordero, hermano, hermana, hacia el altar del sacrificio. Jesús estaba consciente de lo que iba a hacer. Entonces, eso nos debe de llevar a recapacitar en nuestras vidas, hermano. ¿Qué? ¿Respecto a qué, hermano? ¿Que queremos bendición sin obediencia? Porque todos queremos bendición. ¿Alguno de ustedes no quiere ser bendecido por Dios? Todos queremos bendición. Pero para recibir esta bendición, hermano, necesitamos ser obedientes a Dios, obedientes a la palabra del Señor. Es lo más importante, hermano, porque sin gloria no hay rendición. Sí, es lo más importante. Hermano, la promesa es que entremos en el proceso de Dios. Entonces, la sabiduría del reino nos enseña que el camino a Cristo incluye una entrega real, así como Cristo lo hizo, hermano, consciente. La profecía, la palabra se está cumpliendo. El plan de Dios es este. Y aunque sufra, avanzaré. Aunque sufra, continuaré. Hermano, de alguna manera nos debe de motivar a que confiemos en Dios, aun cuando el camino sea difícil. Escúcheme, confíe en Dios, aunque el camino sea difícil. Que obedezcamos a nuestro Dios, aún, hermano, que esta obediencia implique renunciar a muchas cosas, que creamos que Dios sigue obrando aún en medio del sufrimiento. Y es bien importante, porque la sabiduría del cielo nos enseña a confiar justamente en esto, en el propósito de Dios. ¿Quieres ser sabia? ¿Quieres ser sabio, hermano, hermana? Esa narrativa de la Biblia, la entrada triunfal de Cristo, nos enseña cómo podemos ser sabios. ¿Cómo? Obedeciendo a los propósitos divinos. El Señor dice, yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bien, no planes de mal. Pero los planes de Dios, hermano, los caminos del Señor son diferentes a nuestros caminos. Hay caminos que al hombre le parecen torcidos, pero sus finales o su destino es final de muerte. Y hermano, el plan de Dios es muy diferente, pero siempre, siempre, escúcheme, el plan de Dios siempre va a ser para bendecir su vida, para que usted sea ampliamente bendecido. Oye, el último punto de este sermón, hermano, nos habla de la sabiduría suprema. ¿Cuál es esa sabiduría suprema? La cruz. Hermano, quiero leer una parte de 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Sí? Lo escribe Pablo, dice, pero para los que se salvan es poder de Dios. Entonces, hermano, amigo, hermana, después de ver cómo Jesús entró como rey, cómo Jesús se atrevió a desafiar las expectativas y a caminar de manera voluntaria hacia la cruz, llegamos al punto central de todo esto, hermano, que la cruz, como te mencioné, no es un accidente de la historia, sino que que la cruz es la máxima revelación de la sabiduría divina en la persona de Cristo. ¿Qué pasa? Pablo dice que la cruz es locura para los que se pierden. Y desde esta lógica humana, esto parece cierto. ¿Cómo que un rey y muere? Me narran un rey y muere. Como un líder que voluntariamente se entrega. No coincide, no es normal para la sabiduría humana. Un inocente que sufre, y no solamente sufre, sino que es asesinado. La sabiduría humana dice, no, el inocente tiene que ser libre, el rey tiene que gobernar, el líder no se va a entregar, tiene que estar así, hermano. Pero, ¿qué pasa con esto? Hermano, quizá preguntemos, ¿dónde está el poder en esto? En entregarse, en morir, en sufrir. ¿Dónde está la victoria? Hermano, la sabiduría de Dios no se mide con los parámetros humanos. Escúchame, la sabiduría de Dios no se mide con parámetros humanos. Lo que parece debilidad en realidad es un poder más grande, un poder mayor, hermano. Lo que parece derrota, porque estar en la cruz parecía una derrota. Lo que parece una derrota realmente es una victoria eterna sobre el pecado, una victoria eterna sobre la muerte, y lo debemos de comprender, porque la cruz no solamente fue un evento doloroso. Jesús entró a Jerusalén triunfante, pero hermano, con destino hacia la cruz, un evento sumamente doloroso. Pero ¿qué pasa con esto? Que esto nos revela el carácter de Dios. Lo que Jesucristo nos hizo al entrar a Jerusalén y al caminar hacia la cruz, nos revela el carácter de Dios. ¿Cómo es esto, hermano? Que nos revela la santidad de Dios. ¿Cómo? Que el pecado no es minimizado, el pecado no es ignorado.
Sí, el pecado siempre está presente delante de Dios, pero es rechazado. Me revela también el carácter de Dios hablando de la justicia, que Dios no pasa por alto el pecado. Había que ofrecer el sacrificio por ese pecado. También el carácter de Dios respecto al amor de Dios. ¿Por qué? Porque vimos que Dios no pasa por alto el pecado, pero hace algo para que el pecador sea aceptado delante de su presencia. Ve cómo el pecador puede acercarse delante del Señor, y Romanos 5:8 lo resume. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué, hermano? Si sale el texto, dígalo conmigo. En que siendo aún pecadores, correcto, Cristo murió por nosotros. La cruz redefine el poder. La cruz redefine la grandeza. La cruz redefine la victoria. Porque Jesús no fue derrotado en la cruz, hermano. Jesús venció en la cruz. Esa entrada fue una entrada realmente de victoria. Una entrada, hermano, de autoridad. Y es lo que debemos hacer, y es lo más glorioso. Entonces, este mensaje nos confronta. Porque no basta solamente con admirar a la cruz. Esta semana va a ser de mucha algarabía en todos los países cristianos, hermano, distintamente del credo, ¿sí? De la cristiandad. Pero es de mucha festividad, hermano. Pero Jesús, hermano, nos lleva a reflexionar en este tema de la sabiduría, de la entrada triunfal. No es, ¿qué hago con todo esto? ¿Qué hago con toda esta semana, con toda esta remembranza, hermano? Debemos de pensar que la cruz nos salva. La cruz nos hace salvos, pero Jesús también nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Tome su cruz cada día, tome su cruz cada día y siga. Toma tu cruz. El Señor hizo la parte que le correspondía, ofrecer su vida, y nosotros es obedecer, hermano. La sabiduría del reino está marcada por la obediencia, está marcada por la humildad, por la entrega. Muy bien, hermanos, hoy hemos visto a Jesús entrar en Jerusalén como rey. Vimos cómo la multitud lo celebra. Vimos una ciudad que se conmueve, aunque no entendía, que sus expectativas eran altas, pero pocos entendieron realmente lo que Jesús estaba haciendo, lo que Jesús comenzó a hacer. Jesús no venía a ocupar un trono humano, hermano, inmediato. No venía a derrotar a un gobierno político. Jesús venía con un propósito eterno, y su enemigo principal a vencer es el pecado. Entonces, en estos conceptos se revela la sabiduría de Dios. Hermano, necesitamos ver, o la cruz es el punto donde converge todos los temas de este mes de marzo. Sí, los 5 sermones del mes de marzo, todos los que vimos convergen, o los 4 convergen en este quinto sermón. ¿Qué pasa, hermano? Si usted se acuerda, vimos la jureza de Santiago. Aquí estamos viendo al Cordero puro que se ofrece en sacrificio. Hablamos de la revelación de Efesios. Vimos que Jesús había sido revelado como el rey que vendría, de acuerdo a Zacarías. Hablamos del camino angosto de Mateo. Pocos son los que quieren caminar por el camino angosto, por el camino del sufrimiento. Y vemos la mente de Cristo, lo que aprendimos 8 días. ¿Cuál es la mente de Cristo? Entregarse, obedecer. Todo converge aquí. La cruz es la sabiduría de Dios hecha visible. Pero este mensaje, esta predicación en particular, no solamente es para ser entendida. Este mensaje, esta predicación, es para que sea respondida, ¿sí? Que si la entendiste, gloria a Dios, espero haber sido lo suficientemente claro. No solamente para que la entiendas, sino también para que respondamos a este mensaje. La multitud celebró, pero no entendió. Estamos celebrando Domingo de Ramos. ¿Entiendes lo que hiciste? ¿Entiendes, hermano, hermana, esta celebración? ¿Entendemos lo que estamos celebrando? Ya te llevo. El pueblo celebró, pero no entendió. ¿Quién es este? Ya canté, ya me quité la capa, se ensució, batí y mar, pero ¿quién es? Esta celebración, insisto, no es solamente para que la entiendas, es para que respondas, hermano, porque esto es un peligro cuando seguimos haciendo esto mismo: celebrar sin entender, levantar las manos, cantar, pero sin comprender, hermano, porque podemos escuchar, podemos emocionarnos, admirar a Jesús, hermano, hablar de él a otras personas, y aún así no estar rendidos a él porque no lo entendemos. Pero la pregunta aquí no solamente es ¿qué pienso de Jesús? No, la pregunta correcta es ¿qué voy a hacer con este Cristo
que ofreció su vida por mí, este Cristo que entró triunfante a Jerusalén. ¿Qué voy a hacer? Entonces, iglesia, hermanos, hermanas, este mensaje nos confronta. Seguir a Cristo no solamente es celebrarlo en momentos de bendición, te lo repito, seguir a Cristo no solamente es celebrarlo en momentos de bendición, es que, hermano, seguirlo en plena obediencia indistintamente de las circunstancias que se nos presenten, porque la sabiduría del reino nos llama a vivir conforme a la cruz, nos llama a vivir con humildad, nos llama a vivir en entrega, nos manda a vivir con fidelidad. Esto es el llamado, iglesia, es lo que debemos hacer. Entonces, hoy es momento de examinar nuestro caminar, si estamos entendiendo realmente quién es Cristo. Y si entre nosotros todavía existe alguna persona, hay alguien, hermano, que ha escuchado de Jesús, pero que no le has comprendido, que has escuchado muchos sermones, pero que no le tienes completamente, la palabra hoy te muestra quién es realmente Cristo. La palabra nos dice que Jesús no solamente es un profeta, como lo dijo el pueblo. Jesús no solamente es un profeta, Él es el Hijo de Dios. Él es el Rey que viene a reinar en cada uno de los corazones. Él es el Rey que viene a vencer el pecado. Él es el Rey que viene a dar paz, paz eterna. Y es lo más glorioso. Entrar en el reino de Dios, como cada domingo lo digo y no me cansaré de decirlo, consiste en 2 pasos cada domingo. 1, primer paso, arrepentimiento. ¿Qué necesito? Reconocer que he vivido lejos de Dios y que necesito de Él para poder ser salvo. Es primero, reconocimiento. Segundo paso, fe. Debo de creer que ese Jesús que entró humilde montado en un pollino hijo de asna, entre cosanas y loores, hermano, y que después caminó hacia la cruz y entregó su vida, que lo hizo para salvarme, pero que no solamente murió. Debo de tener fe de que Él resucitó con poder, resucitó con gloria y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Esto es comprenderlo. Arrepentirme de mi mal proceder y aceptar que Jesús es el Salvador. Y hoy mismo puedes dar respuesta a esta invitación. Cristo sigue diciendo hoy, ven. Cristo sigue diciendo hoy, entrégate. Cristo sigue diciendo hoy, recibe vida. Y es lo más glorioso. Entonces, esta serie llamado El Camino de la Sabiduría que hemos estado viendo, hoy nos queda claro cuál es ese camino, o nos debe de quedar claro cuál es el camino de la sabiduría. No es una filosofía, no es un sistema de ideas, es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Y ese camino de sabiduría, obligadamente pasa por la casa. Cancún tiene un proyecto vía. ¿Quieres llegar a la zona hotelera? Teníamos que pasar por todo desde el kilómetro 0 hasta el corazón de la zona hotelera y mucho tráfico. Y dijeron nuestras autoridades, hay que ahorrarnos todo eso. Hagamos un puente que nos evite recorrer todo ese tráfico y atravesemos la laguna. Hay un atajo. Para la salvación no hay atajo. No hay atajo. El camino a la salvación, te lo vuelvo a repetir, implica, requiere, conlleva, hermano, obligadamente pasar a través de la cruz. Hermano, y la verdad es que la sabiduría no es evitar la cruz. Sí, la sabiduría no es darle la vuelta a la cruz. Ese camino de sabiduría, hermano, es seguir al Rey que eligió la cruz por amor a cada uno de nosotros. La sabiduría se ve en el sacrificio de Cristo. ¿Quieres ser una persona sabia? ¿Quieres una persona que viva de acuerdo a los lineamientos de Dios? Acepta a Cristo como Salvador, acepta su sacrificio, sé obediente, entiende quién es esta bendita persona. Vamos a ponerlo sobre nuestros pies, hermanos, hermanas.